Buenas noches. Este trabajo es realizado por el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa del Doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. Es la asignatura Deporte y Genética a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa en el tercer trimestre. Mi nombre es Joel Pérez Barrón, me encuentro en la ciudad de Durango, Durango. Estamos a 23 de julio del año 2023. El día de hoy hablaremos de un artículo de investigación de la autora Silvia Castelletti, titulado Indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. Nos dice que la mayoría de las condiciones cardíacas se heredan de manera autosómica dominante, lo que significa que existe un riesgo latente de transmisión a la descendencia. Según la enfermedad en cuestión, las pruebas genéticas pueden identificar distintas variantes causales hasta en el 70% de los pacientes. La probabilidad de encontrar una variante genética causal es mayor en pacientes que tienen enfermedades ya conocidas familiarmente y es menor en pacientes mayores e individuos con características clínicas atípicas dirigidas a este tipo de enfermedades. ¿Quién las hace? ¿Quién hace estas pruebas? Bueno, pues son profesionales de la salud debidamente capacitados que se encargarán en el asesoramiento a los individuos para la práctica de las mismas. ¿Para qué se realizan? El objetivo es ayudar a los pacientes a comprender y manejar las implicaciones que tienen dichas pruebas en un carácter social, psicológico, profesional, ético, incluso hasta legal, así como el recopilar la información que resulte de dichas pruebas para dar seguimiento a estos individuos. ¿Qué sigue después de haber realizado las pruebas? Bueno, cuando se identifica alguna variante en base a las pruebas genéticas, pues los familiares pueden someterse eh, a dichas pruebas para tratar de detectar las variantes en un proceso llamado pruebas de cascada, donde se realiza a los familiares del primer paciente dicha prueba para tratar de identificar si es una variante que se localiza en el mapa genético de toda esa generación. En las familias que ha habido una muerte cardíaca, una muerte súbita, perdón, en base a un problema cardíaco, se requiere una evaluación muy minuciosa de la familia. Idealmente, pues esta se realiza por un patólogo cardíaco para realizar una evaluación muy precisa y minuciosa y tratar de detectar la causa potencial de la misma. El análisis genético utilizando ADN de muestras de tejido postmortem es invaluable y eso pues, nos puede ayudar a la evaluación de los riesgos de los familiares sobrevivientes al fallecido. Las pruebas genéticas cardíacas se han ido transformando a través de los años y estas pues han hecho uso de las nuevas tecnologías y su creciente demanda y nos ha permitido tener resultados más objetivos y veraces. En muchos laboratorios, pues las pruebas genéticas se realizan en paneles que incluyen ya secuenciaciones genéticas que se sabe que están totalmente relacionadas con padecimientos cardíacos. Los resultados que arrojan dichas pruebas pues se clasifican en 5 clases diferentes. La primera de ellas es cuando la evidencia indica que es poco probable que la variante cause la enfermedad, se clasifica como benigna. La segunda clase nos habla que es probablemente benigna. La tercera clase, cuando hay pruebas insuficientes o contradictorias, su significado es incierto. La clase 4 es probablemente patógena y la clase 5 es cuando ya existe una evidencia suficiente y argumentada para clasificarla como una patogenia. Las pruebas genéticas en el deporte de carácter cardíaco, pues comúnmente involucran a atletas que tienen hallazgos, antecedentes heredofamiliares de alguna patología en sí o alguna sintomatología o signos que hagan pensar
al cardiólogo o al médico del deporte que es potencialmente riesgoso para el atleta, el que hipotéticamente pueda padecerlas. Tenemos que hacer una gran diferencia, existe una gran diferencia y el reto es investigar y acertar la información ya hacia un resultado. ¿En base a qué? El corazón del atleta en contra del corazón de una persona enferma. ¿Por qué? Porque el corazón del atleta, en base al entrenamiento y la competitividad a través de los años, pues va generando modificaciones estructurales que pudieran pensarse que son consecuencia de un daño, de una enfermedad, y no lo es. Entonces, el médico tratante debe de ser muy asertivo en el diagnóstico y poder investigar minuciosamente las causas del porqué de la reestructuración de ese tejido cardíaco. Los estudios genéticos en los últimos 30 años han identificado muchas variantes genéticas y los avances pues han transformado las pruebas genéticas en una herramienta clínica muy veraz y fácilmente tratada para poder diagnosticar problemas cardíacos en los individuos de carácter ya genético. La identificación, evaluación y manejo de las condiciones cardíacas serán parte integral de la práctica de la cardiología deportiva, ya que éstas están implicadas de forma potencial en la muerte súbita de jóvenes que son menores a los 35 años. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos encontrar la miocardiopatía hipertrófica que está presente en la mayoría de los casos registrados por muerte súbita en el deporte. En cambio, en Italia, la miocardiopatía arritmogénica se ha informado como la principal causa de muerte en los atletas jóvenes. Y en el Reino Unido y Australia, pues nos hablan que ahí la mayor incidencia es del síndromes de arritmia hereditarias y el síndrome de Brugada como los principales causales de muerte súbita. En un intento por minimizar este tipo de tragedias, la comunidad deportiva y la comunidad científica pues ha tratado de ir haciendo evaluaciones más rigurosas de los atletas y de las herramientas que se pudieran utilizar para su diagnóstico y tratamiento. Tal es el caso, como lo hablamos el día de hoy, de las pruebas genéticas. Y se han utilizado principalmente en atletas con fenotipos que facilitan las pruebas familiares en cascada, como lo habíamos comentado, ya que pues son de gran ayuda para la predicción de problemas cardíacos. Recientemente se propone un alcance más amplio donde las pruebas genéticas se utilizan con fines de diagnóstico y pronóstico y se incluye también la orientación posteriores a la prueba para el tratamiento y la prescripción de ejercicios. La utilidad de las pruebas genéticas con fines de diagnóstico pues es relevante en la cardiología deportiva, ya que los efectos del ejercicio sobre la remodelación cardíaca, como comentábamos, de forma estructural y eléctrica, pues a menudo plantean desafíos importantes en hacer la diferenciación de un corazón enfermo y de una reestructuración por entrenamiento atlético durante años. Las pruebas genéticas se incorporan a las pautas de ejercicios contemporáneos, donde pues siguen siendo de gran ayuda en el tratamiento de las mismas, tanto para el control como incluso para la reincorporación a la actividad deportiva como tal. Ahora, para poder llevar a la práctica una prueba genética, pues se llevan diferentes pasos. El primero de ellos es hacer una evaluación clínica integral por los especialistas clínicos y determinar si existen hallazgos o no que puedan hipotetizar el padecimiento de alguna enfermedad adscrita ya al mapa genético. La segunda es el asesoramiento genético previo a la prueba, donde se brinda información y apoyo al individuo para que sea consciente de
lo que implica el realizar la prueba y las implicaciones que va a tener el resultado en su vida, incluso dando hasta una orientación psicológica como tal a él y las familias. La experiencia en pruebas genéticas cardíacas en la tercera etapa, pues es importante el poder determinar que se analicen los genes correctos. Por ello, el comentario que se hace antecediendo esta información, donde debe de ser un personal totalmente capacitado y apto para el manejo de dichas pruebas. El asesoramiento genético en la siguiente etapa, posterior a la prueba, o sea, ya una vez realizada, pues va a proporcionar los resultados, revisar las implicaciones que éstas va a generar en la atlética y darle apoyo y seguimiento al individuo. Y por último, la última etapa, pues será el seguimiento clínico en base a los resultados que se dieron para reducir los riesgos y ayudarlo a cumplir con mejoras para que siga floreciendo su rendimiento. Hay otros aspectos que se deben de tratar, tal es el caso de los aspectos legales, que pues están fundados y fundamentados en la información que debe de tener tanto la persona que se practica la prueba genética como aquel que la desarrolla y la ejecuta. Otro aspecto que habla el artículo nos habla de la práctica de las pruebas genéticas en los niños y adolescentes, donde nos dice que el atleta pediátrico pues puede tener el mismo acceso a las pruebas y los protocolos son totalmente similares. Aquí las consideraciones que se hacen pues son en dependencia de la edad del niño y puede ser necesario un asesoramiento de expertos pediátricos como tal que manejen una integralidad mayor para la concientización del menor y de sus familiares. Las pruebas genéticas pues van a influir en la participación deportiva, por lo tanto el manejo de la información que estas arrojen, pues debe de ser muy cauteloso y siempre dirigidas a la mejora y el beneficio del genotipo del individuo. Por ejemplo, la cardiopatía congénita pues se puede presentar como un síndrome cromosómico hasta en un 12% de la población atendida, un síndrome hereditario en un 8% y como una mutación esporádica hasta en un 80%. En consecuencia, las pruebas genéticas pues deben contemplarse en casos tales como cuando el individuo tiene un fuerte historial familiar de cardiopatías coronarias, cuando se sospecha de alguna enfermedad sindrómica o cuando tiene fenotipos específicos con mayor riesgo de eventos cardíacos y una conocida asociación genética como tal. La hipertrofia ventricular izquierda, pues está bien documentada que tiene gran prevalencia en atletas de alto rendimiento, por lo que supera los 15 milímetros de grosor. Es más prevalente en atletas negros en comparación con atletas blancos, en hombres en comparación con mujeres y principalmente se da en atletas que practican deportes o disciplinas de alta resistencia. La dilatación del ventrículo izquierdo pues es común en el atleta, pero cuando se asocia a una función sistólica levemente reducida a una cicatriz isquémica, pasa a formar parte de la llamada zona gris, que se da entre la remodelación fisiológica y la miocardiopatía dilatada. En cuanto a las arritmias ventriculares, los latidos ventriculares prematuros en un atleta son comunes y generalmente son benignos. Las arritmias ventriculares en atletas jóvenes se pueden clasificar como comunes o poco comunes según su morfología o sitio de origen. La dilatación aórtica, pues es un aneurisma aórtico que está presente hasta en el 1% de la población occidental y aproximadamente el 20% de los pacientes tiene antecedentes familiares positivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya tenemos ya una predisposición genética al padecimiento. Los atletas tienden a exhibir dimensiones aórticas ligeramente más grandes en comparación con aquellos sedentarios. ¿Esto por qué? Bueno, pues al bombeo y la cantidad de presión
a causa de la demanda y la exigencia del irrigamiento vascular. ¿Qué concluye el artículo? Bueno, pues nos dice que las pruebas genéticas en los atletas pueden ayudar al diagnóstico, informar sobre el riesgo y el pronóstico de arritmias o padecimientos, guiar su manejo e incluir incluso la prescripción de ejercicio en el atleta en base a una necesidad específica. A medida que las pruebas genéticas se van volviendo más disponibles, pues existe una expectativa en aumento a que éstas sean consideradas como parte de una evaluación cardíaca integral. Por lo tanto, pues los profesionales de la salud involucrados en el cuidado de los atletas de esta manera puedan comprender las indicaciones, fortalezas y limitaciones de las pruebas genéticas. Este artículo pues, fue escrito por Silvia Castelletti en el 2002 para el European Journal of Preventive Cardiology, en el volumen 29, en el número 12, entre las páginas 1582 y 1591. Por su atención, muchas gracias.